La catedral estaba llena de luz. No era una luz cualquiera. Era una mezcla de sol filtrándose por vitrales antiguos, reflejos dorados de velas encendidas y el brillo elegante de cientos de teléfonos móviles discretamente preparados para capturar el momento más esperado del año. Más de 400 personas ocupaban las bancas de madera tallada. Trajes italianos. Vestidos de diseñador. Joyas que valían más que muchas casas. La élite de Monterrey. Políticos que decidían el destino de la ciudad. Empresarios que movían millones con una sola llamada. Celebridades, banqueros, inversionistas. Todos estaban allí por una sola razón. La boda de Alejandro Rivas. El hombre que, en menos de 15 años, había construido uno de los imperios industriales más grandes del norte del país. Para muchos era un genio. Para otros, un hombre peligroso. Pero para todos en aquella catedral. Era simplemente el protagonista del evento más importante del año. Alejandro estaba de pie frente al altar. Su traje azul oscuro estaba perfectamente ajustado a su cuerpo alto y atlético. La tela italiana parecía recién planchada por el propio aire. Pero su rostro estaba quieto. Demasiado quieto. Sus ojos recorrían lentamente la catedral. Reconocía a casi todos. Socios. Aliados. Personas que alguna vez habían sido enemigos y ahora sonreían como si siempre hubieran sido amigos. Ese era el mundo de Alejandro Rivas. Un mundo de acuerdos silenciosos. De alianzas frágiles. De poder. A su lado estaba la novia. Camila Ferrer. Su vestido blanco era una obra de arte. Capa sobre capa de seda fina caía como agua sobre el suelo de mármol de la catedral. Su cabello oscuro estaba recogido en un peinado perfecto, sostenido por un velo de encaje francés que había tardado meses en ser confeccionado. Su sonrisa parecía sacada de una revista. Calmada. Segura. Controlada. La hija de la poderosa familia Ferrer sabía exactamente cómo comportarse frente a 400 testigos. El sacerdote levantó el libro sagrado. Su voz grave resonó en la catedral. Estamos reunidos hoy para celebrar la unión de dos vidas. La música del cuarteto de cuerdas comenzó a bajar lentamente. Todo estaba calculado al segundo. Cada momento había sido ensayado. Cada paso había sido planeado. Pero había algo que nadie podía planear. El destino. Alejandro escuchaba las palabras del sacerdote sin escucharlas realmente. Su mente estaba en otro lugar. Siempre estaba en otro lugar cuando llegaban los momentos importantes. Era una costumbre vieja. Una costumbre que nació el día que perdió a Valeria. 8 años atrás. El recuerdo llegó sin avisar. Una carretera oscura. El olor a humo. Las sirenas. Las llamas devorando una casa de madera en las montañas. El informe policial. El cuerpo encontrado entre las cenizas. Valeria. Su nombre aún dolía. Había pasado casi una década y, sin embargo, cada vez que pensaba en ella algo dentro de su pecho se rompía de nuevo. Alejandro cerró los ojos un segundo. Camila notó el gesto. ¿Estás bien? Susurró apenas moviendo los labios. Alejandro abrió los ojos otra vez. Sí. Pero era mentira. El sacerdote continuó. El matrimonio es una alianza sagrada. Los invitados escuchaban con atención educada. Las cámaras discretas capturaban cada gesto. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. El sacerdote levantó la mirada hacia la pareja. Si alguien se opone a esta unión. Entonces ocurrió. ¡Boom! El sonido fue brutal. Las enormes puertas de roble de la catedral se estrellaron contra los muros de piedra con una fuerza que hizo vibrar el suelo. El eco explotó bajo la cúpula como un trueno atrapado dentro de la iglesia. Los músicos dejaron de tocar.
Las conversaciones murmuradas murieron en el aire. Cientos de cabezas giraron al mismo tiempo. Durante un segundo nadie entendió lo que estaba pasando. Alejandro también giró lentamente. Y entonces la vio. Una figura pequeña en el marco de la puerta. Una niña. Tendría 6, tal vez 7 años. Estaba descalza. Sus pies estaban cubiertos de barro oscuro. Su vestido alguna vez había sido blanco. Ahora era una masa de tierra húmeda pegada a su piel. Su cabello negro estaba enredado con hojas secas. Respiraba como si hubiera corrido durante horas. Su pecho subía y bajaba con violencia. Pero lo que realmente paralizó a Alejandro fueron sus ojos. Verdes. Exactamente del mismo tono que los ojos de Valeria. La niña miró a su alrededor. Rostros desconocidos. Gente elegante. Un mundo que claramente no era el suyo. Pero no parecía buscar ayuda. Parecía buscar a alguien. Sus ojos recorrieron las bancas. Las flores. El altar. Hasta que finalmente se detuvieron. Directamente en Alejandro. El impacto fue físico. Como si alguien hubiera golpeado su pecho con un martillo invisible. El aire desapareció de sus pulmones. No podía respirar. No podía moverse. Camila frunció el ceño. ¿Quién dejó entrar a esa niña?, murmuró con irritación. Nadie respondió. La niña dio un paso. Luego otro. Y de pronto empezó a correr. Sus pies embarrados golpeaban el mármol blanco de la catedral. Plas. 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 Cada paso dejaba una huella negra. Los invitados se apartaban confundidos. Algunos murmuraban indignados. Otros simplemente observaban, incapaces de entender la escena. La seguridad privada dudó. Nadie estaba preparado para detener a una niña de 6 años cubierta de barro en medio de una ceremonia religiosa. «Deténganla», susurró Camila entre dientes. Pero ya era demasiado tarde. La niña llegó al altar. Se lanzó contra Alejandro. Sus pequeñas manos se aferraron a su traje con desesperación. El barro manchó la lana italiana al instante. Alejandro miró hacia abajo. La niña temblaba. Su respiración era entrecortada. Levantó el rostro lentamente. Lágrimas limpias caían por sus mejillas sucias. Sus ojos verdes lo atravesaron. Durante un segundo ninguno de los dos habló. Luego la niña se puso de puntillas. Acercó su boca a su oído. Y susurró con una voz quebrada. El incendio fue mentira. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Valeria está viva. Su corazón se detuvo. La niña tomó aire. Y dijo la tercera frase. Y quieren matarte. El mundo entero se congeló. 5 segundos. Solo 5. Pero fueron suficientes para destruir la vida de Alejandro Rivas. El silencio dentro de la catedral era absoluto. El cerebro de Alejandro intentaba procesar lo imposible. Valeria había muerto. Él había visto el cuerpo. Había asistido al funeral. Había llorado frente a una tumba. Pero entonces, ¿por qué esta niña tenía sus ojos? Camila apretó su brazo con fuerza. Demasiada fuerza. Alejandro giró la cabeza hacia ella. Y por primera vez desde que la conocía, vio algo que nunca había visto antes. Odio. Camila no miraba a Alejandro. Miraba a la niña. Su expresión era fría. Calculadora. Sus labios se movieron apenas. Mátala. Alejandro siguió su mirada. Primera fila. Un hombre de traje negro se levantaba lentamente. Su mano desapareció dentro de su saco. Sacó un arma. Con silenciador. Apuntando directamente a la cabeza de la niña.
Y en ese instante Alejandro entendió algo terrible. Todo lo que había vivido durante los últimos 8 años podía haber sido una mentira. El empresario desapareció. El millonario desapareció. Solo quedó el hombre que alguna vez amó a Valeria. Y el hombre que protegería a esa niña a cualquier precio. Alejandro empujó a Camila hacia atrás. Tomó a la niña en brazos. Y giró su cuerpo para cubrirla. El disparo fue apenas un susurro. La bala pasó rozando su hombro. Y el caos explotó dentro de la catedral. El caos explotó dentro de la catedral como una tormenta repentina. Los gritos comenzaron casi al mismo tiempo que el eco del disparo silencioso se perdió entre las paredes de piedra. Nadie había escuchado claramente el tiro, pero todos habían visto algo mucho más aterrador. El hombre más poderoso de Monterrey acababa de empujar a su propia novia y había levantado a una niña cubierta de barro en medio del altar. Durante un segundo nadie entendía nada. Luego el pánico se apoderó de la multitud. Las mujeres comenzaron a gritar. Un par de invitados se tiraron al suelo instintivamente. Las bancas crujieron mientras decenas de personas intentaban levantarse al mismo tiempo. Alejandro apenas escuchaba el caos. Todo su mundo se había reducido a 2 cosas. La niña en sus brazos. Y el hombre del arma. El sicario ya estaba levantando el brazo otra vez. Frío. Calmado. Profesional. Sus ojos no tenían miedo ni duda. Solo concentración. La punta del silenciador se alineó otra vez con la cabeza de la niña. El tiempo pareció ralentizarse. Alejandro sintió cómo la pequeña se aferraba a su camisa. Su cuerpo temblaba. Su respiración era rápida, irregular. No mires atrás. Susurró Alejandro cerca de su oído. La niña no respondió. Solo apretó más fuerte la tela de su traje. El segundo disparo salió. Un soplo seco. Alejandro giró el cuerpo instintivamente. La bala atravesó un arreglo floral explotando pétalos blancos por el aire. El caos finalmente se volvió incontrolable. La gente comenzó a correr. Los invitados empujaban las bancas tratando de escapar. Tacones altos golpeaban el mármol. Vasos de cristal caían al suelo. Los músicos abandonaron sus instrumentos. El sacerdote gritaba algo que nadie escuchaba. Pero Alejandro ya estaba moviéndose. «¡Corre!», ordenó. Tomó la mano de la niña con fuerza. Saltó los escalones del altar y se lanzó hacia el pasillo central. Era una escena absurda. Un multimillonario con un traje arruinado por barro. Corriendo de la mano de una niña descalza. Mientras detrás de ellos cientos de personas huían en pánico. Los invitados no sabían exactamente de qué estaban escapando. Solo sabían que algo estaba terriblemente mal. Alejandro avanzaba empujando gente. Sus ojos buscaban la salida. Las enormes puertas de roble. Pero el pasillo estaba colapsando. Demasiadas personas intentando salir al mismo tiempo. Demasiado caos. Un tercer disparo explotó contra el suelo de mármol a pocos centímetros de su pie. Fragmentos blancos saltaron por el aire. El sicario no estaba disparando para asustar. Estaba disparando para matar. «Por aquí», dijo Alejandro cambiando de dirección. Giró bruscamente hacia la nave lateral. Las luces eran más débiles allí. Las sombras de las columnas hacían que el lugar pareciera más oscuro. La niña tropezó. Alejandro la levantó en brazos sin detenerse. Sus pulmones ardían. No por el esfuerzo. Por la adrenalina. Su mente intentaba entender lo que estaba pasando. Las palabras de la niña repetían dentro de su cabeza. El incendio fue mentira. Valeria está viva. Quieren matarte. Cada una de esas frases era una bomba. 8 años. 8 años creyendo que la mujer que amaba había muerto.
Si eso era mentira. ¿Entonces qué más era mentira? Otro disparo. La bala golpeó una estatua de mármol. Un pedazo de piedra explotó cerca de su cabeza. Alejandro llegó a una puerta lateral. La reconoció inmediatamente. La sacristía. Recordó el plano de la catedral. Había financiado parte de la restauración hacía 2 años. Empujó la puerta con el hombro. La madera pesada se abrió con un crujido. Entraron rodando sobre el suelo de terracota. Alejandro cerró la puerta de golpe. Pasó el cerrojo de hierro justo cuando alguien chocó violentamente contra el otro lado. La puerta vibró. Un golpe. Otro golpe. Alguien intentaba abrirla. Pero el viejo cerrojo aguantó. Por ahora. Alejandro apoyó la espalda contra la puerta. Respiraba con dificultad. Su corazón golpeaba contra su pecho como si quisiera escapar. La sacristía estaba casi a oscuras. Solo una débil luz de vitral entraba por una ventana alta. El aire olía a incienso viejo y madera antigua. Durante varios segundos ninguno habló. El ruido del caos afuera continuaba. Pasos. Gritos. Objetos cayendo. Luego silencio. Alejandro miró hacia la niña. Ella estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas. Su cuerpo temblaba sin control. El barro en su vestido estaba comenzando a secarse. Pequeños cortes cubrían sus pies. Había sangre mezclada con tierra. «Hey», dijo Alejandro suavemente. Su voz era completamente diferente ahora. Ya no era la voz fría del empresario. Era la voz de alguien intentando no asustar a un niño. «Tranquila, ya estamos a salvo». La niña levantó la cabeza lentamente. Sus ojos verdes brillaban en la oscuridad. Pero había algo más en ellos. Miedo. Un miedo profundo. Un miedo que ningún niño debería conocer. «Van a venir», susurró. Alejandro se arrodilló frente a ella. «¿Quién?» La niña tragó saliva. «Los hombres de la mujer blanca». Alejandro sintió un escalofrío. «Camila». «Escúchame», dijo con cuidado. «Necesito que me digas la verdad». La niña asintió débilmente. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». Su voz era tan pequeña que casi no se escuchó. «Lucía», repitió Alejandro. «¿Quién te envió?» La niña metió su mano temblorosa dentro de su vestido embarrado. Parecía buscar algo. Sus dedos luchaban contra la tela húmeda. Finalmente sacó un objeto pequeño. Lo extendió hacia él. «Ella dijo que te lo diera». Alejandro tomó el objeto. Era frío. Metálico. Sacó su teléfono con la otra mano. Encendió la linterna. La luz iluminó el objeto. Y el mundo se detuvo otra vez. Era una cadena de plata. Quemada. Deformada por el calor. Colgando de ella había un anillo. El diamante estaba roto. Pero la banda de platino seguía intacta. Alejandro reconoció ese anillo inmediatamente. Porque él mismo lo había comprado. Porque él mismo lo había puesto en el dedo de Valeria. Sus manos comenzaron a temblar. Giró el anillo. La linterna iluminó el interior. La inscripción seguía allí. Para siempre, A. Alejandro sintió que el aire desaparecía de la habitación. «No», susurró. Su voz se rompió. Esto estaba en su tumba». Lucía negó con la cabeza. Ella dijo que el fuego mintió. Las palabras golpearon su mente otra vez. El fuego mintió. Alejandro recordó aquella noche. La casa ardiendo. El humo. Los bomberos. El informe policial. El cuerpo irreconocible encontrado entre los restos. Había creído todo. Nunca había cuestionado nada.
porque el dolor era demasiado grande. Lucía lo observaba. Ella está viva, dijo con una convicción extraña para una niña tan pequeña. Alejandro levantó la mirada lentamente. ¿Dónde está? Lucía dudó. Miró la puerta. Los golpes habían cesado. Pero eso no significaba que el peligro hubiera terminado. En el lugar de las paredes frías, susurró. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué lugar? La niña respiró profundo. El hospital viejo, el que está en las montañas. El corazón de Alejandro se detuvo. Conocía ese lugar. El antiguo Sanatorio Ferrer. Una clínica psiquiátrica abandonada que pertenecía a la familia de Camila. Y en ese momento comprendió algo aterrador. Si Lucía decía la verdad, entonces Camila no solo sabía que Valeria estaba viva. Había estado ocultándola durante 8 años. Un sonido metálico rompió el silencio. Algo estaba golpeando la puerta de la sacristía otra vez. Más fuerte. Más decidido. Lucía se acercó rápidamente a Alejandro. «Tenemos que irnos», susurró aterrada. Los golpes se hicieron más violentos. La madera crujió. Alejandro miró la única salida trasera. Un pequeño pasillo oscuro que conducía al patio interior de la catedral. Si salían por allí, podrían escapar. Tal vez. Pero también significaba abandonar el único lugar donde estaban protegidos. La puerta volvió a temblar. Una grieta apareció cerca de la cerradura. Lucía apretó su mano con fuerza. «Van a entrar». Alejandro miró el anillo otra vez. Luego miró a la niña. Si Valeria estaba viva, tenía que encontrarla. Sin importar el precio. La madera de la puerta volvió a crujir. «Entonces corramos otra vez». Esta vez el sonido fue más profundo. Más peligroso. Alejandro no necesitaba mirar para saber que el cerrojo no resistiría mucho más. Los golpes del otro lado ya no eran desesperados. Eran metódicos. Controlados. Como si quien estuviera afuera supiera exactamente cuánto tiempo tomaría romper la puerta. Lucía apretaba su mano con tanta fuerza que sus dedos pequeños temblaban. «Van a entrar», susurró otra vez. Alejandro respiró profundo. Durante años había manejado crisis empresariales, amenazas legales, incluso secuestros en su industria. Pero nada de eso se parecía a esto. Esto era personal. Demasiado personal. Miró el anillo otra vez. El metal quemado brillaba bajo la linterna de su teléfono. Valeria. El nombre volvió a abrir una herida que nunca había cerrado. 8 años creyendo que estaba muerta. 8 años construyendo una vida nueva sobre esa tragedia. Y ahora una niña cubierta de barro aparecía en su boda diciendo que todo era mentira. Otro golpe sacudió la puerta. Una astilla saltó cerca de la cerradura. Lucía retrocedió asustada. Alejandro tomó una decisión. Guardó el anillo en su bolsillo. Luego tomó la mano de la niña. «Escúchame bien», dijo con voz firme. «Vamos a salir por ese pasillo». Lucía miró hacia la oscuridad detrás de la sacristía. El corredor estaba iluminado apenas por una luz amarilla muy débil. Parecía interminable. ¿Y si están afuera? Alejandro negó. Si se quedan aquí, seguro nos encuentran. Un nuevo golpe hizo temblar toda la puerta. La madera se partió un poco más. Lucía respiró profundo y asintió. Alejandro abrió lentamente la pequeña puerta trasera de la sacristía. El pasillo olía a humedad y piedra antigua. Era estrecho. Las paredes estaban cubiertas por cuadros religiosos antiguos. El silencio era extraño. Afuera la catedral seguía llena de caos. Pero allí dentro, todo parecía detenido. «Ven», susurró. Comenzaron a avanzar. Los pasos de Alejandro resonaban suavemente sobre el piso de piedra.
Lucía caminaba descalza a su lado. Sus pies dejaban pequeñas huellas de barro. ¿Desde cuándo sabes de Valeria?, preguntó Alejandro en voz baja. Lucía dudó. Desde siempre. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? La niña bajó la mirada. Ella me cuidó. El corazón de Alejandro dio un salto. ¿Dónde? En el Hospital de las Montañas. El Sanatorio Ferrer. El lugar volvió a aparecer en su mente. Un edificio enorme abandonado hacía décadas. Recordaba haberlo visto desde la carretera alguna vez. Una estructura gris perdida entre los árboles. Un lugar perfecto para esconder algo. O a alguien. Llegaron al final del pasillo. Había una puerta metálica que daba al patio interior. Alejandro escuchó. Silencio. Abrió lentamente. El aire frío de la noche golpeó sus rostros. El patio estaba vacío. Un cuadrado de piedra rodeado por muros altos de la catedral. Las luces de la ciudad brillaban más allá. Por primera vez desde que todo comenzó. Alejandro sintió un poco de esperanza. Vamos, dijo. Salieron al patio. Pero apenas dieron 3 pasos. Una voz habló detrás de ellos. Sabía que vendrías por aquí. Alejandro se congeló. Lucía también. La voz era femenina. Fría. Elegante. Demasiado familiar. Alejandro giró lentamente. Camila estaba de pie bajo el arco del patio. Su vestido blanco estaba manchado. El velo había desaparecido. Pero su postura seguía siendo perfecta. A su lado había 2 hombres. Ambos armados. Ambos con la misma mirada fría que el primer sicario. Camila sonrió. Alejandro, siempre tan predecible. Lucía se escondió detrás de él. Alejandro sintió la rabia subir por su pecho. ¿Qué hiciste con Valeria? Camila levantó una ceja. Directo al punto. Alejandro dio un paso adelante. Los hombres levantaron sus armas inmediatamente. Camila levantó una mano para detenerlos. Tranquilos. Luego volvió a mirar a Alejandro. Valeria fue un pequeño problema que tuve que resolver hace muchos años. Está viva. Camila soltó una pequeña risa. ¿Eso te dijo la niña? Lucía apretó la camisa de Alejandro. Camila la miró con desprecio. Debería haber terminado contigo cuando naciste. Alejandro sintió que la sangre se congelaba. ¿Qué dijiste? Camila caminó lentamente hacia ellos. Sus tacones resonaban en la piedra. Oh, Alejandro, ¿de verdad nunca lo entendiste? Se detuvo a pocos metros. Esa niña es tuya. El silencio cayó sobre el patio como una bomba. Alejandro no respiró. No, susurró. Camila sonrió con crueldad. Valeria estaba embarazada cuando murió. Las palabras golpearon su mente como un martillo. Lucía miró al suelo. Ella me dijo que tú eras mi papá. Alejandro sintió que el mundo giraba. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera evitarlo. 8 años. Había tenido una hija durante 8 años, y nunca lo supo. Camila suspiró con dramatismo. Todo habría salido perfecto si esta pequeña no hubiera escapado. Alejandro levantó la mirada. ¿Dónde está Valeria? Camila se inclinó un poco hacia adelante. Aún viva, por ahora. Los hombres detrás de ella ajustaron sus armas. Lucía temblaba. Alejandro la abrazó con un brazo. Déjala ir, dijo Alejandro. Camila lo miró con curiosidad. ¿Y por qué haría eso? Porque si algo le pasa a ella, toda la ciudad sabrá lo que hiciste. Camila soltó otra risa suave. Alejandro, mi familia controla hospitales, jueces y media policía del estado. Sus ojos se volvieron fríos.
Nadie te va a creer. Hizo un gesto con la mano. Los hombres levantaron las armas. Lucía se aferró a Alejandro. Papá, susurró. La palabra lo atravesó como un rayo. Papá. Nunca había escuchado esa palabra dirigida a él. Y ahora, en medio de una noche de terror, una niña lo llamaba así. Alejandro cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió otra vez, algo dentro de él había cambiado. Ya no era el empresario. Era un padre. Y un padre haría cualquier cosa para proteger a su hija. Incluso matar. Los hombres apuntaron. El aire se volvió pesado. Nadie respiraba. Y entonces, un disparo sonó en la oscuridad. Pero no vino de las armas de los hombres de Camila. Uno de ellos cayó al suelo. Una mancha roja comenzó a expandirse sobre su traje. Camila se giró sorprendida. Desde las sombras del corredor apareció otra figura. Un hombre alto. Con barba de varios días. Sosteniendo una pistola. Sus ojos estaban clavados en Camila. La fiesta terminó, dijo. Alejandro lo reconoció inmediatamente. Era Marco Silva. El detective que había investigado el supuesto accidente de Valeria hace 8 años. Y que desapareció misteriosamente poco después. Marcos volvió a apuntar. Alejandro, si quieres volver a ver a Valeria con vida. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. El eco del disparo todavía vibraba en las paredes del patio cuando el cuerpo del sicario cayó contra las piedras con un golpe seco. El silencio duró apenas un segundo. Luego todo volvió a moverse. El segundo hombre reaccionó instintivamente, levantando su arma hacia la sombra de donde había salido el disparo. Pero Marcos fue más rápido. Otro disparo. El hombre retrocedió tambaleándose, soltando el arma que cayó rodando sobre el suelo. Camila dio un paso atrás. Su rostro, por primera vez desde que todo había comenzado, perdió parte de su perfecta calma. Interesante, murmuró. Marco salió completamente de la oscuridad. Su abrigo largo estaba empapado por la lluvia que había empezado a caer sobre Monterrey. La pistola seguía firme en su mano. Sus ojos se clavaron en Alejandro. Tenemos menos de un minuto, dijo con voz baja. Vienen más hombres. Lucía se aferraba a la chaqueta de Alejandro. Papá. La palabra volvió a atravesarlo. Todavía le parecía imposible. Pero no había tiempo para procesarlo. Alejandro tomó la mano de la niña. ¿Dónde está Valeria? Preguntó rápidamente. Marcos miró a Camila un segundo. Luego volvió a Alejandro. En el sanatorio Ferrer. El nombre cayó como una piedra. Camila soltó una pequeña risa. Qué romántico, después de 8 años finalmente lo descubres. Alejandro dio un paso hacia ella. ¿Qué le hiciste? Camila inclinó la cabeza ligeramente. Nada que no se mereciera. La rabia subió como fuego por el pecho de Alejandro. Pero Marcos habló antes de que pudiera reaccionar. No ahora. Miró hacia la puerta que conducía nuevamente al interior de la catedral. Se escuchaban pasos. Muchos pasos. Tenemos que movernos. Camila suspiró. No van a llegar muy lejos. Alejandro apretó los dientes. Eso ya lo veremos. Marcos hizo un gesto hacia una pequeña puerta de hierro en el extremo del patio. Salida de servicio. Corrieron. Lucía apenas podía seguir el ritmo. Alejandro la levantó en brazos mientras atravesaban la puerta. La lluvia fría los golpeó inmediatamente. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Habían salido a un callejón estrecho detrás de la catedral. Un auto oscuro estaba estacionado allí. Marcos abrió la puerta trasera. Entren. Alejandro colocó a Lucía dentro del coche. Luego se sentó a su lado. Marcos arrancó el motor.
Las ruedas chirriaron sobre el asfalto mojado. El coche salió del callejón justo cuando varias figuras armadas aparecían en la puerta trasera de la catedral. Los disparos comenzaron. Las balas golpearon el pavimento detrás del coche. Pero ya era demasiado tarde. El vehículo desapareció entre las calles mojadas de la ciudad. Durante varios minutos nadie habló. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el parabrisas y el motor acelerando por las avenidas vacías. Lucía estaba abrazada al brazo de Alejandro. Sus ojos verdes lo observaban en silencio. Alejandro la miró. Había algo en su rostro que le resultaba dolorosamente familiar. La misma forma de los ojos. La misma expresión que Valeria tenía cuando estaba asustada. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Lucía asintió. Sí, papá. La palabra todavía le parecía extraña. Pero algo dentro de él se rompía cada vez que la escuchaba. Alejandro levantó la mirada hacia Marcos. Empieza a hablar. Marcos no apartó los ojos de la carretera. Sabía que este día llegaría. ¿Qué significa eso? Marcos respiró profundo. El incendio de la casa de Valeria no fue un accidente. Alejandro sintió que su estómago se apretaba. Lo sé. No, no lo sabes. El coche giró bruscamente en una avenida casi vacía. El incendio fue una ejecución. Lucía levantó la mirada. Alejandro permaneció en silencio. Marcos continuó. Hace 8 años yo era el detective asignado al caso. Recordó aquella noche con demasiada claridad. Las llamas. Los restos. El informe oficial. Algo no encajaba, dijo Marcos. El fuego empezó en 3 puntos diferentes de la casa. Alejandro frunció el ceño. Incendio provocado. Exacto. La lluvia golpeaba cada vez más fuerte. Y luego estaba el cuerpo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Estaba irreconocible. Demasiado irreconocible. Alejandro lo miró. ¿Qué quieres decir? Marcos bajó un poco la velocidad. Quiero decir que alguien quería asegurarse de que nadie pudiera identificarlo. El silencio llenó el coche. Entonces, dijo Alejandro lentamente, no era Valeria. No. Lucía bajó la cabeza. Mamá siempre decía que el fuego fue una mentira. Las manos de Alejandro temblaron. ¿Dónde estuvo todos estos años? Marcos miró por el espejo retrovisor. En el Sanatorio Ferrer. El nombre volvió a caer como un peso. Ese lugar se cerró hace 20 años, dijo Alejandro. Oficialmente. El coche comenzó a salir de la ciudad. Las luces se volvieron cada vez más escasas. La familia Ferrer lo convirtió en algo diferente. Alejandro sintió una sensación oscura en el estómago. ¿Diferente cómo? Marcos dudó un segundo. Un lugar donde la gente desaparece. Lucía apretó la mano de Alejandro. Hay muchas puertas allí, susurró. Y muchas habitaciones frías. Alejandro la miró. ¿Estuviste allí? Lucía asintió. Desde que nací. La rabia volvió a subir como lava. Camila. Marcos habló de nuevo. Ella organizó todo. Alejandro levantó la mirada. ¿Por qué? Porque Valeria sabía algo. El coche tomó la carretera de las montañas. La lluvia se convirtió en neblina. ¿Qué sabía? Marcos lo miró por el espejo. Los experimentos. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué experimentos? Marcos no respondió inmediatamente. Las luces del coche iluminaron un viejo cartel oxidado al lado del camino. Sanatorio Ferrer. Propiedad privada. El edificio apareció entre la niebla. Enorme. Oscuro. Ventanas rotas. Parecía abandonado.
pero algunas luces brillaban en los pisos superiores. Lucía comenzó a temblar. Ese es. Alejandro apretó su mano. Tranquila. Marcos detuvo el coche detrás de unos árboles. Escuchen bien. Sacó otra pistola del tablero. Se la entregó a Alejandro. Ese lugar no es un hospital. Alejandro cargó el arma. ¿Entonces qué es? Marcos miró hacia el edificio oscuro. Es una prisión. La niebla se movía lentamente alrededor del sanatorio. El viento hacía crujir las ventanas rotas. Pero dentro de ese edificio, alguien estaba esperando. Valeria. Después de 8 años. Alejandro respiró profundo. Vamos a sacarla de ahí. Marcos negó lentamente. Ojalá fuera tan simple. Alejandro lo miró. ¿Qué quieres decir? Marcos señaló hacia una de las ventanas iluminadas. Porque no solo está Camila. Alejandro siguió su mirada. Una figura apareció detrás del vidrio. Alta. Delgada. Observándolos desde la oscuridad. Lucía susurró con voz temblorosa. Ese hombre. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién es? Lucía apenas pudo hablar. El doctor. Marcos cerró los ojos un segundo. Maldita sea. Alejandro miró a ambos. ¿Qué pasa? Marcos habló finalmente. Ese es el hombre que ha estado experimentando con Valeria durante 8 años. El corazón de Alejandro dejó de latir por un instante. ¿Experimentando? Lucía levantó la mirada. Sus ojos verdes estaban llenos de miedo. Mamá ya no es la misma. La niebla rodeaba el sanatorio como si el edificio respirara dentro de ella. El viento golpeaba las ventanas rotas produciendo un sonido hueco, casi humano. Alejandro permanecía inmóvil junto al coche. Sus ojos estaban clavados en el edificio. Durante 8 años había creído que Valeria estaba muerta. La había llorado. La había enterrado. Había intentado construir una nueva vida sobre ese dolor. Y ahora estaba allí. A unos cientos de metros. Encerrada en ese lugar oscuro. Mamá está ahí, susurró Lucía. Alejandro bajó la mirada hacia la niña. Sus manos pequeñas todavía temblaban. Pero había algo más en su expresión. Esperanza. Una esperanza que solo un niño puede tener. Alejandro se arrodilló frente a ella. Escúchame, Lucía. La niña levantó la mirada. Vamos a entrar ahí y vamos a sacar a tu mamá. Lucía asintió lentamente. Pero Marcos negó con la cabeza. No podemos entrar así. Alejandro se puso de pie. No voy a esperar. Marcos lo miró con firmeza. Si entras corriendo a ese edificio vas a morir antes de llegar al segundo pasillo. Alejandro apretó la pistola. Entonces dime qué hacer. Marcos señaló el sanatorio. Ese lugar fue diseñado como una prisión psiquiátrica. Sus ojos recorrían la estructura. Pasillos largos. Puertas reforzadas. Sistemas de seguridad internos. Alejandro frunció el ceño. Pero dijiste que estaba abandonado. Oficialmente. Marcos señaló una luz que se encendía en el segundo piso. Pero alguien lo mantiene funcionando. Lucía miraba el edificio con miedo. Hay muchos hombres allí. Alejandro volvió a mirarla. ¿Cuántos? Lucía dudó. No sé, muchos. Marcos respiró profundo. Entonces tenemos que hacerlo rápido. Sacó una pequeña linterna del coche. Hay una entrada de mantenimiento en la parte trasera. Alejandro cargó el arma. Vamos. Comenzaron a caminar entre los árboles. La tierra estaba húmeda. El viento movía las ramas produciendo sombras extrañas sobre el edificio. Cada paso parecía más pesado.
cada metro más peligroso. Lucía caminaba entre Alejandro y Marcos. Sus ojos observaban todo. Por ahí, susurró señalando una esquina del edificio. Llegaron a una pequeña puerta metálica oxidada. Marcos la examinó. Está cerrada. Sacó una herramienta pequeña del bolsillo. Trabajó en la cerradura durante unos segundos. Un clic suave rompió el silencio. La puerta se abrió lentamente. El interior estaba completamente oscuro. Un olor fuerte a químicos y humedad salió del edificio. Lucía se detuvo. Odio este lugar. Alejandro tomó su mano. Ya no está sola. Entraron. El pasillo estaba iluminado por luces fluorescentes parpadeantes. Las paredes estaban cubiertas de pintura blanca vieja y agrietada. Había puertas a ambos lados. Puertas metálicas con pequeñas ventanas. Algunas estaban abiertas. Otras cerradas con candados. Un sonido distante se escuchaba en algún lugar del edificio. Un grito. Lucía apretó la mano de Alejandro. Ese sonido. Alejandro sintió un nudo en el pecho. ¿Qué pasa? La niña tragó saliva. Así gritaba mamá. La sangre de Alejandro se congeló. Marcos levantó la linterna. El sonido viene de arriba. Comenzaron a avanzar por el pasillo. Sus pasos resonaban en el silencio del edificio. Las paredes estaban llenas de marcas. Rasguños. Números escritos con algo oscuro. Alejandro no quiso pensar en lo que significaban. Llegaron a una escalera. Subieron lentamente. El grito volvió a escucharse. Más cerca. Más desesperado. Lucía comenzó a llorar en silencio. Es ella. Alejandro apretó la pistola. Subieron el último escalón. El segundo piso estaba iluminado. Demasiado iluminado. Como un hospital. Pero algo estaba mal. Las paredes estaban cubiertas de cables. Equipos médicos. Pantallas encendidas. Marcos frunció el ceño. Esto no es un hospital abandonado. De repente una voz habló detrás de ellos. Bienvenidos. Alejandro giró inmediatamente. Camila estaba de pie al final del pasillo. Vestida ahora con un abrigo negro. Sonriendo. A su lado estaba un hombre alto con bata blanca. Sus ojos eran fríos. Calculadores. Llegaste antes de lo que esperaba, dijo Camila. Alejandro levantó el arma. ¿Dónde está Valeria? El hombre de bata blanca sonrió ligeramente. Justo aquí. Señaló una puerta de vidrio detrás de él. Alejandro miró dentro. Y el mundo se detuvo. Valeria estaba allí. Pero no como la recordaba. Estaba sentada en una silla metálica. Con cables conectados a su cabeza. Su cabello oscuro caía sobre su rostro. Su piel estaba pálida. Demasiado pálida. Sus ojos estaban abiertos. Pero parecían perdidos. Lucía soltó un grito. Mamá. Valeria levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se movieron hacia el sonido. Durante un segundo no reconoció nada. Luego sus labios se movieron. Lucía. Alejandro sintió que el corazón se rompía dentro de su pecho. Valeria. Camila suspiró. ¡Qué escena tan conmovedora! Marcos apuntó su arma al doctor. Aléjate de ella. El hombre sonrió. Temo que no puedo hacer eso. Alejandro apretó los dientes. ¿Qué le hiciste? El doctor caminó hacia la ventana de vidrio. Durante 8 años hemos estado trabajando en algo extraordinario. Lucía miraba a su madre llorando. Mamá. El doctor continuó. La mente humana es increíblemente poderosa. Alejandro no entendía. ¿De qué estás hablando? Camila respondió. De control.
El doctor levantó una pequeña tablet. El cerebro de Valeria ahora puede ser dirigido. Alejandro sintió una ola de horror. ¿Estás loco? El doctor sonrió. Tal vez. Presionó un botón en la tablet. Valeria se levantó lentamente de la silla. Sus movimientos eran rígidos. Artificiales. Sus ojos estaban vacíos. Lucía dio un paso atrás. Mamá. El doctor habló. Valeria, deténlos. Valeria giró lentamente hacia Alejandro. Sus manos comenzaron a temblar. Alejandro bajó el arma. Valeria, soy yo. Sus ojos se encontraron. Durante un segundo algo